Hola, muy buenas tardes hermanos, les saluda Michelle Rivera desde aquí de Tegucigalpa, Honduras. En esta tarde tan hermosa quiero primeramente saludarles, bendecirles en el nombre de Cristo Jesús a todos los hermanos que me escuchan en diferentes partes de América, en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en México, en Estados Unidos, en Guatemala, también aquí en Centroamérica, y también hermanos propiamente de aquí de Honduras también. Un abrazo a todos mis hermanos en la dispersión y que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. En esta tarde quiero hablarles acerca de un tema importante que Jesús pues realmente siempre puso énfasis y ha puesto énfasis muy claramente en este tema, porque pues es nuestro Señor Jesucristo quien ha dado la vida por cada uno de nosotros y nuestro Padre le ha placido perdonarnos a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos jactarnos de que somos santos, jactarnos de que nunca hemos pecado, ni contra el Padre ni contra nuestros hermanos, porque haríamos a Dios mentiroso. Ninguno de nosotros, hermanos, es un santo que nunca ha pecado en su vida. Y por eso quiero compartirles el tema del perdón y quiero leerles algunos versículos que muchas veces en realidad no necesitan ni mucha explicación, porque el Señor Jesucristo pues nos los ha dejado bien claro. Vemos que nosotros pues dentro de la transgresión de Adán en la que nosotros también entramos, porque así como pecó el primer hombre, así todos nosotros hemos pecado, y así pues entonces viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para poder darnos salvación, para poder darnos libertad, justificación y perdonarnos de todas las transgresiones, porque mientras nosotros estamos en pecado, entonces estamos enemistados con el Padre y la ira de Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros. Entonces, viendo el ejemplo, primeramente el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, ese amor tan grande que ha manifestado por cada uno de nosotros, teniéndonos nosotros como ejemplo, pues tenemos que comenzar a caminar igual. No es lo mismo solamente estar leyendo la Escritura, leyendo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, quererse aprender los versículos, porque para muchas personas es muy importante aprenderse los versículos. Y se hacen muchas veces hasta concursos en las iglesias. Yo lo he visto, se hacen concursos en las iglesias a ver de quién se sabe más versículos, qué versículo es tal y que le pongan la cita, etcétera. Sin embargo, solo la tienen grabada en la mente, los versículos quedan grabados en la mente, pero no hacen, no se asientan en el corazón, que es donde está sentado nuestro Señor Jesucristo, en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso que muchas veces no sabemos de memoria los versículos, los libros, las escrituras, los nombres de las personas que salen en la Biblia, no los podemos saber de memoria, pero no ponemos por obra lo que estamos aprendiendo, y lo más importante es ponerlo por obra. Es más fácil también aprenderse algo poniéndolo por obra. Si usted, por ejemplo, tiene un examen, cuando uno estaba estudiando, ¿verdad?, uno tenía un examen de matemáticas, lo que tenía que hacer era ponerse a ejercitar, ejercicios, ¿verdad?, para que el resultado del examen fuera favorable. Y entonces igualmente nosotros tenemos que ejercitar la palabra del Señor, el ejercicio de la piedad, como dice nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos que ejercitarnos en la piedad. ¿Y cómo ejercitarnos en la piedad si tenemos un corazón lleno de odio y de rencor? Es imposible que podamos entonces venir y amar a otros cuando ni siquiera podemos amarnos a nosotros mismos, porque hay veces que nosotros estamos enojados, tan enojados hasta con nosotros, que no podemos perdonarnos. Entonces es muy difícil que vayamos a poder perdonar a otros. Entonces es muy importante que primeramente pues nos examinemos a nosotros mismos y veamos pues a nuestro alrededor si tenemos nosotros a alguien a quien perdonar o a alguien a quien pedir perdón. Porque esa falta de perdón en el corazón es una mancha que no deja que la luz brille de verdad, que la luz brille sinceramente y espontáneamente. Porque tenemos esa mancha que nos da resentimiento, nos dan rencores, nos da ira, que de repente estamos bien, pero cuando vemos a esa persona o la recordamos, entonces viene a nosotros un sentimiento negativo que no proviene del Padre, sino que es un sentimiento que proviene obviamente del príncipe de las tinieblas, quien es que nos quiere tener así. Él nos quiere tener enjaulados, nos quiere tener cautivos,
cautivos al odio, cautivos a la ira, cautivos al temor, cautivos a la maldad, a la falta de perdón. Cuando Jesús ha venido a romper todas esas cadenas de cautividad y nos ha venido a dar libertad para que nosotros podamos venir y dar eso a otros también, lo que hemos recibido de gracia, poderlo dar de gracia a nuestros hermanos con un corazón genuino, con un corazón puro, con un corazón lleno de amor, que es una de las cosas principales que se necesita para poder ejercer la piedad, para que podamos amar a otros, para que así como nuestro Señor Jesús nos amó, nosotros podamos amar. Es muy difícil muchas veces perdonar algunas cosas que nos han hecho, porque son cosas que nos han hecho heridas muy profundas y es muy difícil a veces perdonarlas. Pero si nosotros nos empezamos a alimentar de la palabra, empezamos a hacer que la luz del Espíritu brille, ¿cómo vamos a hacer que esa luz del Espíritu brille? Ejercitando la piedad. Es así como entonces esa mancha, esa tiniebla que hay en nuestro corazón va a desaparecer. Orando también fervientemente, pidiéndole al Padre que nos ayude, ¿verdad? Que nos limpie, que nos llene de su bondad, que nos llene de su amor, que nos llene de su paz, porque solo Él es el que puede darnos todas esas cosas. Y es así como nosotros al ir caminando en la piedad, ir ejercitándonos, ir caminando en justicia, amando a los demás, es como así también nosotros vamos a ir siendo limpios. A veces pensamos que el dolor no se va a quitar nunca, que el dolor no se va a acabar, que tuvimos algo tan grande, algo nos pasó tan feo, alguien nos hizo algo tan malo, o simple y sencillamente pues nos pasó algo muy malo en algún momento. Muchas veces hay personas que vienen arrastrando ese tipo de cosas desde la niñez. Hay personas que han sido violadas cuando son niños o niñas, y entonces eso lo han venido arrastrando durante toda su niñez, lo arrastran durante su juventud, y aún cuando son adultos todavía tienen esa espina dentro del corazón que no los deja avanzar. También existen los casos de personas, ¿verdad?, que hay mujeres que han sido golpeadas en sus matrimonios y entonces también vienen arrastrando ese resentimiento, ese temor, ese odio hacia el hombre, y no perdonan y les cuesta esas heridas que tal vez fueron marcas físicas primero en su rostro o en cualquier parte de su cuerpo. Esas marcas físicas pues con el tiempo desaparecen, muchas veces quedan algunas cicatrices, pero tienden a desaparecer con el tiempo. Sin embargo, depende ya de nosotros que querramos que esa cicatriz desaparezca de dentro de nosotros. Porque mientras tengamos ahí enjaulado y encarcelado, pues encapsulado ese sentimiento no nos va a dejar avanzar. Y ese sentimiento va a hacernos siempre que seamos desconfiados y que nunca podamos nosotros abrir nuestro corazón a nada ni a nadie. Y entonces si no lo vamos a hacer con personas que conocemos, muchísimo menos vamos a hacerlo con un desconocido, con alguien que vemos en la calle, con alguien que está preso, con alguien que está cautivo también, lleno de tinieblas. Entonces vamos a tener temor en primer lugar, y el temor, hermanos, quita la libertad. Realmente el temor es una atadura gigantesca, pero la palabra del Señor dice que el amor echa fuera todo temor. Entonces tenemos que empezar a alimentarnos de amor, tenemos que empezar a alimentarnos de cosas positivas, tenemos que empezar a alimentarnos de la palabra, que la luz del Espíritu Santo pues brille dentro de cada uno de nosotros, y así alejemos también toda pecaminosidad, alejemos toda falta de perdón, echemos fuera, ¿verdad?, todo odio y todo rencor, toda ira. Vamos a leer esos versículos que en Proverbios 17, en el versículo 9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Perdonamos a quien nos ha hecho daño, nos acercamos, perdonamos o pedimos perdón, en el caso contrario también, y vamos a hacer que el amor crezca, y vamos a hacer que la unidad regrese a ser una sola. Como por ejemplo en una familia, si hay una división por falta de amor, la familia va a estar dividida, porque dice de que el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Si nosotros estamos insistiendo en mantener esa ofensa presente delante de nosotros sin quererla perdonar, vamos a tener una relación dividida. En nuestra familia, por ejemplo, si no queremos perdonar a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros hijos por algo que ha sucedido, entonces lo que vamos a mantener es una familia dividida. Pero si nosotros profesamos
amar a Jesús, creer en su palabra, creer en lo que Él ha hecho por nosotros, lógicamente lo que vamos a hacer es perdonar esa ofensa para cultivar el amor tanto entre la familia, el amor entre los hermanos también. Tenemos que quitarnos un poco el orgullo, bajarle al orgullo bastante, eso es una parte muy primordial para poder pedir perdón, bajar el orgullo. Ese ego que tenemos y alimentamos todos los días con cosas negativas, porque el ego simple y sencillamente se alimenta del mal y se alimenta de cosas negativas, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos ha dicho? Que tenemos que morir a nosotros mismos. Él no ha dicho que nosotros tenemos que alimentarnos a nosotros mismos y hacer un ego de nosotros grande, y que seamos nosotros los poderosos y que nosotros seamos los que nos tienen que venir a pedir perdón toda la gente, porque nosotros somos los que la sabemos todas. Nosotros no somos nada en realidad, hermanos. Nosotros no somos nada. Para nuestro Señor Jesucristo, Él es el que es. Él es el que es, así es. El que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Y quien hace algo de nosotros es Él. Quien llena nuestros corazones es Él. Quien nos limpia es Él. Él es todo en todos. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, hermanos. Entonces dejemos de estar creyendo que nosotros somos los importantes. La obra es de nuestro Señor Jesucristo. Todo cuanto hagamos tiene que ser para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesús. Dejemos de estar pensando entonces en alimentar este ego tan grande, sino que humillémonos. Dice la palabra del Señor que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Pero no busquemos la humillación para ser exaltados, sino que humillémonos, simple y sencillamente por amor a Jesús y por amor a los hermanos. Tenemos que tener un corazón humilde y reconocer nuestras fallas. Es una parte muy importante hasta de perdonarnos a nosotros mismos, es reconocer nuestras fallas y luego restituir, ¿verdad?, en lo que nosotros hemos fallado, poder restituir a la persona agraviada, poder restituir, poder confesarle al Padre, ¿verdad? Señor, he fallado en esto, pero verdaderamente con un corazón contrito, con un corazón humillado, dolido verdaderamente por la ofensa que hemos hecho. No hacerlo nada más porque es un mandato divino y por eso lo hacemos. Cuando el Señor habita dentro de cada uno de nosotros, eso nos redarguye por dentro, ese Espíritu Santo nos redarguye y no nos deja vivir en paz con una ofensa, con nosotros hemos ofendido y no hemos pedido perdón. No podemos vivir en paz con esa ofensa. Igualmente, si alguien nos ha ofendido a nosotros y nos vienen a pedir perdón, perdonemos de todo corazón. No perdonemos del diente al labio, como dice el dicho, sino que perdonemos de todo corazón, de manera que la relación se restaure. No perdonemos solo por lo que van a decir, solo para que vean los demás o solo para que mires que yo soy bueno, como los emperadores que perdonaban la vida de los que iban a los circos esos, a los anfiteatros y al coliseo, y que entonces echaban a los pobres hombres allá afuera a pelear contra los leones. Y si alguno quedaba vivo era el misericordioso faraón, emperador, el que venía y decía, está bien, te concedo la vida. Y era entonces hasta levantaba el dedo así, si hacía así, era que lo tenían que matar. Y él se creía misericordioso cuando hacía esto. Pero la misericordia tiene que ser por igual para todos, hermanos. Tenemos que ser misericordiosos siempre, no para jactarnos, ni para vanagloriarnos, sino por amor. En Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si el Padre ya nos ha perdonado a nosotros, que Él es el perfecto, el hacedor de todas las cosas, que Él nos hizo a nosotros más bien, a su imagen y semejanza. Si Él ya nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestros semejantes? Si son nuestros semejantes y nosotros sabemos que tanto así como ellos pecan, así también nosotros pecamos. Tanto así como ellos tienen malos pensamientos, así también los hemos tenido nosotros. No podemos jactarnos de ser los santitos, que no hacemos nada, que no pecamos nunca. Igualmente así, todos hemos pecado. La palabra del Señor así lo dice, nuestro Señor mismo lo dice, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron, todos hemos caído de la gloria de Dios, todos, absolutamente todos, no hay ninguno bueno, ni uno tan solo. Quien nos hace buenos es el Señor Jesús, y es el Señor Jesús habitando dentro de nosotros quien nos hace buenos. No somos nosotros por nosotros mismos, porque nosotros solo queremos para nuestra carne, solo queremos alimentar nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestras pasiones. Es lo que queremos alimentar nosotros como hombres.
Vivimos, estamos en una dualidad en nosotros mismos. Dentro de nosotros tenemos luz y tenemos tiniebla, pero por nosotros viviríamos en la tiniebla por siempre. Es cuando ha venido nuestro Señor Jesucristo y ha derramado de su Espíritu, que es luz completamente, y es donde nosotros tenemos que decir, bueno, gracias al Señor Jesús, alimentarnos de ese Espíritu, aprender del Espíritu. Él es el que nos redarguye, nos da paz, nos da gozo. Entonces aprendamos a reconocer al Espíritu del Señor dentro de nosotros y a deshacer las obras de las tinieblas, porque Satanás lo único que quiere es destruirnos, destruir a toda la humanidad, y nos utiliza a nosotros mismos para sus propios planes y fines. Es increíble que nosotros, siendo hijos de Dios, seamos utilizados muchas veces por Satanás para cumplir los fines de él, de Satanás, cuando nosotros tenemos que luchar contra él más bien, contra esas potestades, esos principados. Tenemos que luchar contra ellos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre como para que estemos odiando a nuestros hermanos y no perdonándolos. Tenemos que perdonarlos y a los que podamos traerlos al arrepentimiento también. Igualmente nosotros arrepentirnos cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos fallado al hermano. Tenemos que arrepentirnos sinceramente. Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Mientras más nosotros perdonemos, más se nos va a ser perdonado a nosotros. A nosotros se nos ha perdonado tanto, tanto, y nosotros a veces no queremos perdonar una tan sola ofensa, cuando el Padre nos ha perdonado una vida de pecados. Porque no solo nos ha perdonado el primer pecado que cometimos, Él nos perdonó todos los pecados. El Señor Jesucristo murió por todos los pecados, no solo por uno ni por dos. Y que nosotros veamos cómo hacemos con los otros, que los llevemos cargando nosotros hasta el final y a ver cómo hacemos. Él ya nos ha perdonado. Y entonces si a nosotros se nos ha perdonado tanto, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Tenemos también que perdonar tanto. En la medida que se nos ha perdonado, perdonemos nosotros también. Dice Lucas 6:37, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. No estemos juzgando ni condenando al hermano, porque así con la vara que midas serás medido, por las palabras que tú digas serás juzgado. Más bien, perdonemos y se nos va a perdonar. Dejemos de estar viendo la viga que tiene el hermano en el ojo. Miremos la astilla que tiene el hermano en el ojo. Miremos mejor la viga que nosotros tenemos primero, para que así podamos ver bien. Mientras no nos quitemos esas vigas que tenemos en los ojos, ese candado que tenemos en el corazón, mientras no lo rompamos, no vamos a poder hacer libres, y es imposible que vayamos a libertar a otros. Mateo 18, 21, 22 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le dijo Pedro. Y el Señor Jesucristo le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 707 veces, le dijo Jesús. ¿Qué está queriendo decir con esto? Si nuestro hermano peca contra nosotros, perdonémoslo. Si vuelve a pecar contra nosotros, perdonémoslo. Y si vuelve a pecar contra nosotros, perdonémoslo. Y entonces, y si vuelve a pecar otra vez contra nosotros, somos tontos nosotros entonces y nos están viendo la cara. No, perdonémoslo. Y bueno, y si vuelve a pecar contra nosotros, ¿cuántas veces dijo Jesús que hay que perdonar al hermano? Hasta 707 veces. Entonces, bueno, si se lo lleva 5 veces, entonces le faltan 702 veces por perdonarlo. Perdónalo y también trate de instruirlo en amor. Instrúyalo en amor, háblele con amor. Porque no es necesario que lo esté ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo. Haga usted las paces bien con él, hable con amor con él, redargúyalo también. Trate de llevar la paz con él. Hay que, en lo posible, dice el Señor Jesús, que hay que tratar de llevar la paz con todos, mientras no sea de nuestra parte, mientras se nos haga posible a nosotros, porque muchas veces la otra persona no quiere hacer la paz con uno. Ahí ya no podemos hacer nada. Nosotros tal vez queremos realmente solucionar las situaciones, pero vemos que del otro lado está muy difícil porque la otra persona no quiere. Pues ahí lo que nos queda es orar, perdonarlo definitivamente y ponernos a orar también para que el Señor pues sea intermediario ahí en esa situación y que pues podemos llegar a un acuerdo bien antes de que venga el día, ¿verdad?, de llegar al juicio. Y que no vaya a ser para que lleguemos a donde esté el carcelero y todavía no hayamos encontrado ninguna solución entre nosotros. Tenemos que solucionar esto
mientras estemos aquí en este plano. Porque si uno de los dos luego se va, ¿cómo vamos entonces a solucionarlo? Hay muchas personas que quedan dolidas. Disculpen, hermanos. Hay muchas personas que quedan dolidas durante mucho tiempo y tal vez han tenido alguna falla con algún hermano y este hermano muere, este hermano fallece, ¿verdad? Y no pudieron arreglar lo que tenían, la situación que tenían. Y entonces eso se convierte en algo muy triste porque las personas pues es donde dicen, pucha, si tú hubiese tenido un poco más de tiempo para poder hablar con él, para poder hacer las paces, para poder pedirle perdón, pero a veces ese tiempo no es concedido y es entonces cuando quedamos con los ayes. Ay, si hubiese sido de esta manera, si yo hubiera hablado con él, si hubiese tenido tiempo, quisiera poder regresar el tiempo, quisiera poder tener un segundo más con tal persona para poder hablarle, pero eso definitivamente es imposible. Entonces mientras estemos aquí es donde tenemos que arreglar las cosas, es aquí donde las tenemos que resolver. No sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir por cada uno de nosotros y entonces tenemos que arreglar las cosas ahora mientras podamos. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdonas la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Entonces cuando nosotros vivimos airados, siempre airados, ¿eso qué significa? Que nosotros no estamos amando, que nuestro placer no está en el amar, porque el Señor no está airado con nosotros, Él tiene misericordia de nosotros. Esa copa de la ira que nos merecíamos cada uno de nosotros, ustedes se dan cuenta de que íbamos llenando por cada uno de nuestros pecados, vamos llenando una copa y cada pecado una gota más o un chorro más o a saber cuánto de más, cada pecado que estemos cometiendo, y esa copa se va llenando y luego esa copa vendría sobre cada uno de nosotros si no nos arrepentimos y si no nos ponemos a cuentas con el Señor y con nuestros hermanos. Esa copa de la ira se va a devolver para nosotros, para abajo, para nosotros, copa de la ira, y nosotros no tenemos idea de cómo será la ira del Señor. Él es amor, obviamente, hermanos, el Señor es amor, pero también, hermanos, recuerden que esa copa que era preparada para cada uno de nosotros, se la tomó Jesucristo, nuestro Señor Jesús, se tomó esa copa, y no solo mía ni la suya, sino que la de todo el mundo, como dice aquí, ¿verdad? Primera de Juan 2:2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino que los de todo el mundo. Y si nosotros a veces no podemos perdonar a una tan sola persona, ¿cómo podríamos perdonar a toda la humanidad? ¿Cómo podríamos llevar nosotros el pecado de toda la humanidad si no podemos llevar ni el nuestro? Si no podemos ni siquiera llevar nuestros pecados. El Señor Jesucristo por eso dice: quienes estén cargados y trabajados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar, porque ni siquiera podemos con nuestra propia carga. Y el Señor Jesucristo ha llevado la carga de todo el mundo. Entonces tenemos que aprender de Él. No aprendamos del mundo, no aprendamos de lo que se enseña aquí, ojo por ojo y diente por diente. No aprendamos de eso, hermanos, aprendamos de lo que Jesús dice. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden que lleves la capa 1 milla, llévala 2 millas. Eso es lo que Jesús nos enseña. Y entonces aprendamos del maestro, no aprendamos del mundo, no aprendamos del maestro de este mundo, que es Satanás, el príncipe de este mundo. Aprendamos del verdadero y único maestro, no de los falsos, no de los engañadores, no de los que solo quieren deleites. Aprendamos del humilde, aprendamos del maestro que se entregó, que dio su vida, que perdonó. Joel 2:13 dice: rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga, así como pasó en Nínive. Recuerden que Nínive iba a ser destruida y mandó a Jonás a que predicara la palabra de Jesús allá en Nínive. ¿Y qué pasó con esta gente? Se arrepintió y entonces el Señor no los destruyó. ¿Qué nos quiere decir? Cambiemos entonces nosotros, cambiemos nosotros nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y empecemos a caminar conforme al amor, a la justicia, a la bondad y a la piedad. Y el Señor no va a destruirnos. Dice que lo que tenemos que rasgar es nuestro corazón, no como hacían los fariseos, que ellos se rasgaban las vestiduras, se las rasgaban
queriendo demostrar que se sentían mal, que se sentían tristes, agobiados, lo que sea. Pero nosotros lo que tenemos que rasgarnos es el corazón, esa circuncisión del corazón es la que nosotros tenemos que hacer. No la circuncisión en el cuerpo, ni tampoco rasgándonos vestiduras, ni poniéndonos silicio en la cabeza y tantas cosas, sino que el cambio tiene que comenzar por dentro. El cambio no se mira por fuera como vasos que los limpiamos por fuera y por dentro estamos llenos de inmundicia. El cambio viene desde adentro primeramente. Limpien primero lo de adentro del vaso, dice el Señor Jesús, y luego pues todo se va a limpiar también por fuera. Entonces, quien de ustedes, hermanos, todavía tenga, ¿verdad?, algún rencor con alguien, con algún hermano, miren que dentro de las mismas iglesias surgen bastantes pleitos, iras y contiendas dentro de la misma iglesia. ¿Cómo no va a ser entonces con las personas que están fuera? ¿Cómo vamos nosotros a venir a perdonar a alguien que no conoce de la palabra del Señor, que no conoce de Jesucristo y que no conoce a Jesús? Si nosotros se supone que lo conocemos, tenemos que perdonar primeramente nosotros y restaurar al hermano, ¿verdad? Entonces, bueno, por esta tarde, hermanos, yo quería hablarles acerca de este tema, porque siento que es algo recurrente en casi todas las personas, sea que conozcan a Jesús o que no lo conozcan. Si lo conocen, pues entonces deben de escudriñar un poco más su corazón y ver si están caminando conforme el Señor Jesucristo quiere que caminen, o si les hace falta conocer más acerca del carácter de nuestro Señor Jesús, porque obviamente Él no es de esa manera. Entonces, si ustedes están caminando de esa manera, hace falta, ¿verdad? Hace falta un poco más, hace falta caminar un poco más en justicia, caminar un poco más en misericordia. Pongan en práctica la piedad. Así es como se van a ir limpiando, poniendo en práctica la piedad. ¿Y cómo podemos poner en práctica la piedad? Bueno, pongan en práctica la piedad orando por otros, pónganle en práctica la piedad predicándole la palabra a alguien que todavía no conozca del Señor Jesucristo. Si ve también a alguien que está desnudo, que tiene hambre, que tiene sed, dele de comer, dele de beber. Si está en su casa y ve que pasa una persona que recoge basura y usted ya tiene su comida, de su comida de almuerzo que le va a dar a su familia, comparta también con esa persona. Comience así, comience con poco, hermano, con lo que usted pueda de su sustento. Dice la palabra que de nuestro sustento pues nosotros demos a los demás, porque lo importante es entregarnos a nosotros mismos, lo importante es el amor con que nosotros hagamos las cosas. Entonces así empiece a ejercitar la piedad. Usted no diga, bueno, no puedo predicar. Tiene entonces que ponerse a escudriñar la palabra, a pedir al Señor Jesucristo que le dé sabiduría, que le abra los ojos, que le quite esa venda, que también le quite esa mordaza que tiene en la boca, que no lo deja hablar. Quien no lo quiere dejar hablar es Satanás. Él no quiere que nosotros prediquemos, y Él no quiere que el Evangelio del Reino de los Cielos sea predicado en todo el mundo y que todos lo conozcan. Entonces quitémonos esa mordaza, porque quien nos tiene amordazados es Satanás. Si nos da pena, quien nos tiene así es Satanás. El Señor nos vino a ser libres. Él nos llamó a libertad, no nos llamó a estar en esclavitud. Y la esclavitud es eso, estar presos, con miedo, con temor, con falta de perdón, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, mis hermanos, los dejo ya también por esta tarde, porque va a empezar a llover, parece, y cuando empieza a llover ya no se escucha, obviamente por la lluvia, ¿verdad? Y bueno, los invito también a que se suscriban al canal si no se han suscrito, a que compartan los videos, ¿verdad? Si les fue de edificación para ustedes, si les fue de bendición, compártalo y comente, ¿verdad? Me gustaría saber de dónde me escuchan también, quiénes son los que comenten, y si tienen alguna petición de oración, pues también, hermanos, yo estoy dispuesta, ¿verdad? Yo siempre paso orando por todos los hermanos, aunque algunos los conozco más, algunos los conozco menos, pero paso orando por todos, porque somos hermanos todos, con un mismo espíritu, con una misma fe. Yo no necesito conocer a mis hermanos que viven en África ni en Asia, ¿verdad? Para orar por ellos, porque somos una sola iglesia. Entonces tenemos que orar por todos nuestros hermanos en todo el mundo. Muchos están padeciendo persecución ya, aunque muchos no saben y no conocen y están esperando que se los lleve el rapto para no pasar por ninguna angustia ni ninguna persecución. Pero vemos que hay muchos hermanos en diferentes partes del mundo que están siendo asesinados, que se reúnen en sus iglesias y les queman las iglesias, y diferentes maneras, ¿verdad? Cruelmente están asesinando a hombres, mujeres y niños.
Y nosotros aquí tenemos todavía la oportunidad de predicar el Evangelio y estamos dejando pasar el tiempo como que tenemos una eternidad de tiempo. Aquí no, aquí en este plano no tenemos una eternidad, aquí nuestro plan tiene nuestro término, tenemos un término, somos finitos, aquí no somos infinitos, no somos inmortales, ¿verdad? Aquí en este plan, esta carne pues va a ser vuelta otra vez al polvo de donde salimos, y entonces todavía es el tiempo de salvación es hoy, dice el Señor, tanto para nosotros como para otros que se están perdiendo, y también pues poniéndonos en la brecha por esos hermanos que están pasando por tribulación y por dificultad ahora, que el Señor mande, ¿verdad?, sus ángeles también a esos lugares y los resguarde, que sus almas pues no sean tocadas sus almas, sino que siempre hasta el último momento es algo que tenemos que pedir tanto por ellos como para nosotros mismos, que en el momento de la tribulación no neguemos a nuestro Señor Jesucristo, que en el momento que veamos a nuestros hijos pasar hambre, que veamos guerra, que veamos terremotos, que veamos hambrunas, que nuestra alma, ¿verdad?, se mantenga firme en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que irnos preparando desde ahora, hermanos, porque la venida del Señor Jesucristo solo el Padre sabe cuándo es, pero va a venir por cada uno de nosotros, y entonces tenemos que estar preparados, ¿verdad?, velando siempre, constantemente. Bueno, hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, les mando un abrazo hasta donde ustedes se encuentren, la paz de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, que el gozo también que proviene de lo alto pues los mantenga contentos, siempre gozosos, nada de tristeza, nada de amargura, nada de todos esos sentimientos que lo único que traen pues es tiniebla en nuestro corazón. Y bueno, muchas bendiciones. Hoy sí ya me despido, hermanos, muchas bendiciones y un abrazo a todos.